Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Y pues a reserva de que, como siempre, podamos hablar de las inquietudes que ustedes traen, yo quisiera referirme al tema de la reforma política y lo que está pasando en la colegisladora y lo que aparentemente van a votar en un rato más cuando se reanude la sesión. La verdad, yo sí quiero lamentar que haya sido mutilada la reforma política que aprobamos en el Senado de la República. La verdad lo lamento porque estoy convencido de que era una buena reforma, una reforma integral que fortalecía al Ejecutivo con algunos temas, fortalecía al Legislativo con algunos otros temas, pero que sobre todas las cosas fortalecía el poder de los ciudadanos. Era, creo yo, como lo dijimos aquí, el centro de la reforma, ¿no? Fortalecer el poder de los ciudadanos. Y me parece que lo que finalmente van a aprobar deja fuera temas importantísimos y creo que va a ser definitivamente algo muy distinto a lo que salió de la Cámara de Senadores. No sé si haya todavía condiciones para revertir lo que parece que viene. Creo que ya no en la Cámara de Diputados, pero yo creo que ahora pues tendremos que ver qué es lo que procede jurídica y políticamente cuando la minuta regrese a la Cámara de Senadores. Yo espero que sea posible construir un nuevo acuerdo que permita al Senado insistir en su posición original. No quiero adelantar vísperas en este tema. Tenemos que ser cuidadosos, esperar a que llegue, a ver cómo llega después del debate de hoy en el Pleno, en lo general y en lo particular, las posibles modificaciones que pudiera sufrir. Y ya cuando esta minuta esté de regreso aquí, seguramente tendremos que ver en la Junta de Coordinación Política, como lo hicimos la vez pasada, con los coordinadores de todas las bancadas, pues intentar procesar un nuevo acuerdo para poder llevar a cabo o llevar al Pleno un dictamen que permitiera recuperar la posición original y rescatar los temas que están siendo mutilados en la Cámara de Diputados. La verdad, lamento lo que está pasando. La bancada del PAN en el Senado no está de acuerdo con este procedimiento. Respetamos lo que decida la colegisladora, esperaremos el regreso de la minuta y bueno, entonces es cuando tendremos que dar nuestro punto de vista sobre cada uno de los temas que han sido mutilados de lo que recibieron de la Cámara de Senadores, y también podremos ver las alternativas de lo que podríamos hacer todavía desde la Cámara de Senadores. Este sería mi comentario y pues con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Bueno, buenas tardes. Por lo que comenta, entiendo entonces que van a intentar aquí meterle mano a la minuta que les manden los diputados. ¿Se podría ir a la Corte o qué es las alternativas que se han visto en la Acción Nacional? Y le quería pedir si me dieron un comentario sobre gasolinazo, porque dice el PRI que ellos no son responsables de esta medida que se prorroga y echan la culpa al gobierno. ¿En Acción Nacional lo van a respaldar o qué es lo que se prevé en esta Cámara? Gracias. Pero lo primero, sí tiene la Cámara de Senadores, en los términos de ley, en los términos del 72 constitucional, la posibilidad de volver a retomar la reforma integral y insistir en todos los temas que hubieran mutilado allá. Me parece que es un tema, no es un asunto que tenga que ir a otro poder, es un asunto que tiene que resolverse entre cámaras y una vez que haya acuerdo, pues tiene que ser ratificado por más de la mitad de las legislaturas de los estados para que sea vigente. Nosotros, por supuesto, vamos a insistir en esta posición, pero tenemos que ser cuidadosos y esperar hasta el momento en que esto llegue.
El tema de la gasolina, me parece que lo importante aquí es que ha iniciado ya la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, que el día de hoy estará el secretario de Hacienda para darnos la información que pueda hacer falta o que sea oportuno compartir con los senadores de todas las bancadas. Y pues en este momento lo que queda es esperar la discusión que seguramente se dará hoy por la tarde cuando se reanude la Comisión de Hacienda con el propio secretario y a lo mejor pues también ser cuidadosos para ver qué es de lo que se está hablando con esto del gasolinazo, ¿no? Si son los recursos que de la gasolina van a las entidades federativas y que se están prorrogando por 3 años más. Es un acuerdo que se había tomado ya mediante un decreto desde el 2007. Yo creo que esta parte es totalmente entendible. Si son los ajustes periódicos que se le están haciendo a la gasolina en términos de las tarifas, yo creo que todos sabemos que uno de los subsidios más grandes que pagamos los mexicanos, porque finalmente los subsidios del gobierno federal pues son dinero de todos los mexicanos, es el subsidio a la gasolina, ¿no? Que en algunos otros países con los precios del petróleo se ha puesto muchísimo más cara que en nuestro país y como todos saben, pues mucha de la gasolina que usamos en nuestro país es importada. Exportamos petróleo, importamos gasolina a precios internacionales y hay un subsidio muy grande en el tema de la gasolina. Parece que lo que se debe hacer es un análisis integral y cuando esto concluya con el secretario de Hacienda, pues sabremos a qué acuerdo llegan en la Comisión de Hacienda sobre este tema, porque es un tema, por supuesto, importante. Yo creo que hoy por la tarde podríamos tener algunas alternativas de acuerdo sobre las minutas que tenemos de la Cámara de Diputados. La única que está ya aprobada, entiendo que por unanimidad, la del Código Fiscal, ya se le dio hoy primera lectura y pues estaremos a la espera de que lleguen también al Pleno el día de mañana probablemente las otras 3 minutos que llegaron de Cámara de Diputados, la que tiene que ver con la Ley Federal de Derechos, la que tiene que ver con la modificación del decreto de 2007 y por supuesto la de la Ley de Ingresos. No, es que no sé realmente a qué tema se está refiriendo, porque insisto, la verdad es que por supuesto que nosotros queremos que se fortalezcan las finanzas de los estados y que una parte de pues estos recursos que se obtienen mediante las gasolinas lleguen a los estados como han venido llegando desde 2007. Pero, insisto, aquí hay como que muchos temas alrededor. Yo prefiero no anticipar vísperas, esperemos la discusión completa de la minuta y pues ustedes conocerán seguramente la posición oficial, no más de la bancada nuestra, sino de todas. Senador, buenas tardes. Por una parte, preguntarle acerca de esto que nos comentaba usted en un principio sobre la reforma política. ¿Se puede decir, senador, entonces, que para el Senado de la República no es caso cerrado de concluir la reforma política? Y en otro tema, si me permite, ayer en esta cumbre en la que usted asistió, allá en Querétaro, se refirieron mucho a estas alianzas, y sobre todo en el caso del Bester Gordillo. El propio Navarrete hablaba de un costo tremendo para la educación que se volviera a hacer una alianza de este tipo. Senador, ¿su partido está en condiciones de hacer una alianza con la maestra del Bester? Y si ustedes coinciden en estos costos políticos tremendos que podría hacer, y les preguntaría yo, ¿otra vez se aventarían al ruedo con la maestra del Bester? Gracias. Yo primero de entrada, yo lo que diría es que no per se deben de ser descalificadas las alianzas, ¿no? Evidentemente hay muchas alianzas que son legítimas y que son muy respetables y que se pueden concretar. Yo lo que creo es que más bien quienes están sentados ahorita con la maestra negociando una alianza son los priistas, ¿no? Esto ya se hizo público desde el día de ayer, tanto por uno de los posibles candidatos como del propio presidente del partido. Bueno, pues eso es un asunto de ellos y que ellos lo resuelvan. Yo lo que decía ayer es que no se deben de confundir los temas, que una cosa son las alianzas electorales y otra es el tema de cómo le hacemos para, junto con los maestros, mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Me parece que el asunto es dividir los temas y ver cada uno en su justa dimensión
y ver qué es lo que tenemos que hacer en todo caso de políticas públicas y como país. Y yo creo que esto va a estar seguramente en los programas de gobierno de los partidos políticos. El tema de las alianzas que pueda hacer mi partido, pues está en manos del partido, no, que yo sepa, no hay en este momento alguna negociación con algún otro partido político para conformar una alianza, pero pues finalmente no es algo pues que esté en mis manos, ¿no? No, de ninguna manera, o sea, de hecho la minuta viene de regreso de inmediato por las modificaciones que se le hicieron, y yo creo que el Senado, insisto, puede en los términos de la Constitución retomar su propuesta original. Esto requerirá pues de un nuevo acuerdo, de un nuevo arreglo aquí al interior del Senado de la República entre las distintas bancadas. Yo sigo pensando que en el Senado hay condiciones para los acuerdos y yo espero que en este tema también podamos tener un acuerdo. Pero es muy difícil en este momento adelantar vísperas porque falta todavía la parte más importante, la del Pleno, donde todavía se le podrían hacer muchas adecuaciones o modificaciones al dictamen que ya está publicado, ¿no? Yo cuando posicioné al grupo parlamentario del PAN en la reforma política, decía que habían quedado pendientes. Uno de los grandes pendientes, curiosamente, era la reducción del Congreso, la segunda vuelta, el fuero de los legisladores. Había pues cosas que no venían incluidas en la reforma y que a nosotros, en el PAN, a mí en lo particular me hubiera gustado que estuvieran. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en este tema de la reducción del Congreso, quienes siempre se han opuesto, que es el PRI, ahora uno de los aspirantes dice que va a proponer que se quiten 100 diputados. Por supuesto que nosotros siempre hemos estado de acuerdo con eso. No nomás eso, yo les pediría que checaran cuando se aumentó de 400 a 500, que fue en la 53 legislatura. El PAN votó en contra, fue el único que votó en contra, porque en aquel entonces, hasta la primera legislatura que se integra ya con 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, es la 54. En la 53 legislatura, donde por ejemplo Ricardo García Cervantes era diputado, el PAN votó en contra de que se aumentara de 100 a 200 el número de los plurinominales, sin mover para nada lo de las mayorías. Y yo sigo pensando lo mismo. He presentado iniciativas aquí para quitar 100 diputados y 32 senadores. Están ahí presentadas desde algunas de 2008 o 2009. Entonces, me parece que el tema de las reformas pendientes, ahí está, y yo creo que sí está muy claro quiénes son los responsables de que algunos temas no avancen. Pero en el tema, por ejemplo, de la elección consecutiva de legisladores, aquí se llegó a un gran acuerdo, convencidos de que ya solamente hay 2 países en todo el mundo que no lo aceptan, que son México y Costa Rica, y que todos los demás contienen el tema en sus constituciones, o algunos ni siquiera lo consideran porque pues finalmente es un tema que hace muchos años que en otros países ni siquiera se debate, porque la elección consecutiva de legisladores no es un derecho de los legisladores que se puedan reelegir, es un derecho de los ciudadanos para premiar o castigar a quien ha hecho bien o mal el trabajo. Nosotros, por supuesto, seguiremos defendiendo esa parte, y en eso estamos, y yo creo que por eso, porque hay un convencimiento de estos temas, es que se logró un gran acuerdo aquí en la Cámara de Senadores para avanzar en un tema que curiosamente allá por los años 60 ya se había aprobado en Cámara de Diputados y fue en aquel entonces en el Senado donde se detuvo. En los años 70, si no recuerdo, voy a checar bien el año, pero a fines de los 60, principios de los 70, se había aprobado quitar el candado que, por cierto, no es de nuestra Constitución del 17, es de la época de Calles. O sea, en la Constitución del 17, la reelección que prohíbe es la del Ejecutivo,
pero siguió habiendo y era posible la elección consecutiva de legisladores hasta los 30, donde Calles, pues por tener más espacios que repartir y por supuesto por debilitar el poder legislativo, fortalecer al ejecutivo, eran los tiempos del maximato, manda una iniciativa y el Congreso se la aprueba por unanimidad. Esa es la realidad y eso lo podemos debatir en cualquier foro. Lo demás pues es simplemente estar eludiendo responsabilidades, esto de estar hablando de consultas públicas y demás es eludir la responsabilidad. Senador Peña Nieto ayer volvió a insistir en que es necesario que Pemex haga la iniciativa privada, que tiene que ser más audaces. Esto no parecería una mera postura electorera, porque con respecto a que la reforma energética no era esa su postura, o estará pensando en congresarse con el PAN, que siempre ha estado a favor de la apertura de Pemex a la iniciativa privada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, habrá que preguntarle a Peña Nieto exactamente de qué está hablando y habría que ver realmente cuál ha sido la posición de su partido cuando se han discutido estos temas. Yo, en lo personal, estoy convencido de que debemos de hacer un esfuerzo para fortalecer a nuestra empresa petrolera y que esto implica apertura en muchos campos y que tenemos que buscar un modelo parecido al de la empresa pública brasileña, que por cierto tiene un gobierno de izquierda, a Petrobras, que se ha convertido en un puntal del desarrollo de su país. Y yo creo que en México, con el potencial energético que tenemos, por supuesto que debemos demostrar apertura y sensibilidad para que estos temas permitan que haya más empleos, mejor remunerados, que es lo que la población está pidiendo. Pero la postura concreta de Peña Nieto, pues yo no la conozco, o sea, simplemente lo que dijo es, estoy de acuerdo con la apertura de Pemex, con abrir a la iniciativa privada, la inversión en Pemex y más, pero yo creo que sería bueno que la precisara y que el PRI como partido lo respaldara, ¿no? Y pues seguramente nosotros como PAN, yo le digo, estamos dispuestos a discutir desde ahorita para que el tema que ellos quieran plantear sobre este asunto, para que llegado el momento, el próximo presidente de la República entre en mejores condiciones para poder implementar sus políticas públicas para el desarrollo del país, para que haya más crecimiento económico, para que haya más empleo mejor pagado, etcétera. Debería claro exactamente qué está planteando. Me gustaría saber exactamente qué está planteando, y yo creo que hay muchos diputados y senadores del PRI que lo podrían presentar como iniciativa inmediata. Nosotros estaríamos dispuestos a discutir una iniciativa, pero pues queremos conocerlo. Senador, buenas tardes. Esta mañana Ernesto Cordero hizo público que ha tenido reuniones con el Bester Gordillo para lograr un acuerdo en materia electoral. Le quiero preguntar como panista si usted cree que en su partido existan las condiciones para refrendar esta alianza con el Bester, dado que su presidente nacional, Gustavo Madero, dijo hace unas semanas que era feíto aliarse con el Bester. Entonces, quiero preguntarle la posición de usted, senador, ¿cómo ve estas dos, tanto la revelación de Cordero como la posibilidad de que en el PAN existe esta alianza? Gracias. Conocimiento de que en el partido en este momento se esté negociando una alianza así, no hemos sido informados en el Comité Ejecutivo Nacional. Toda la información pública que tenemos es más bien de que están sentados a la mesa el PRI y el Bester negociando esa alianza. Si en cuanto yo tenga alguna información distinta, con mucho gusto lo platicamos. A mí me parece que las alianzas electorales son un tema del partido y es el partido el que debe de tener sus instancias para poder hablar de ellas, pero pues yo toda la información que tengo es más bien en sentido contrario, ¿no? Que el PRI está sentado buscando conformar una alianza tanto con el Partido Verde como con el PAN. Habrá que esperar que pase y pues en todo caso cuando conozcamos los hechos con mucho gusto platicamos. Entonces, ¿no tiene calidad o poder como para negociar las alianzas? No conozco esas declaraciones, de que no quiero presuponer algo sobre lo que él haya dicho, pero definitivamente los que tienen que negociar las alianzas tienen que ser aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
no puede ser de otra manera, pero no sé exactamente qué dijo Ernesto Cordero, con toda honestidad. Muchísimas gracias a todos.